chicas, iniciamos hoy nuestra mañana con la Biblia en mano, con nuestro material hermoso, ¿verdad? Que Dios nos ha regalado, Nueva Vida en Cristo, pasos básicos de la vida cristiana y adicional con la guía que hicimos a través del calendario de transformación, que este mes de febrero es la guía para el discipulado, de cómo lo vamos a hacer, y hoy viernes primero nos corresponde ver la vida pasada, ¿verdad? Nos vamos aquí a la guía y tenemos la vida pasada. Debemos hacer el punto 1, el punto 2 y el punto 3. La lección 1 se llama salvo, y aquí tenemos que empezar a escribir cosas que nosotras creemos sin antes haber leído nada. Para ser salvo solo necesito creer que Dios existe, el pecado causa una separación entre Dios y el hombre, soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas. Eso lo va a responder usted sin haber leído nada antes. Luego vamos a la pregunta 1. Según Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Usted toma su Biblia, ¿verdad? Vamos a tomar la Biblia, buscamos Efesios 2:1 y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vuelvo a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces ustedes pueden leerlo 1, 2, 3 veces y quizás hacer un análisis personal de qué nos quiere decir el versículo. Por ejemplo, yo observo algo muy importante, ¿verdad? Que él nos habla de un pasado, ¿verdad? Yo voy a usar mis lápices, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí, cuando estabais, ¿verdad? Estabais es un verbo en pasado, ¿verdad? Y estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Si nosotros buscamos el significado de delitos y pecados, ¿verdad? Podríamos entonces aludir a nuestros errores, a nuestras culpas, a nuestras equivocaciones, a nuestros pecados, ¿verdad? Y como empieza el versículo, Él os dio vida. ¿Qué nos dio? Vida. Entonces nosotros gozamos de vida, como estamos aprendiendo hoy, vida. Como ven, ya hice la primera pregunta, busqué Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes que Cristo diera la vida eterna? Entonces yo escribí, ¿verdad?, el versículo Efesios 2:1 aquí. Antes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Dice aquí, yo creo que ustedes leyeron la guía, ¿verdad? Ay Dios mío, que las respuestas no tienen que ser, aquí dice, anima al estudiante, ¿verdad? Esto es como para el maestro. Y uno dice al estudiante a contestar las preguntas con sus propias palabras. Evite que copie textualmente las palabras de su Biblia. Analizar significado. Eso lo escribí para mí, ¿verdad? Otra cosa es de suma importancia que el discípulo aprenda hábitos como la lectura diaria de la Biblia, la oración y la memorización de versículos bíblicos. ¿Okay? Entonces es bueno que ustedes respondan con sus propias palabras. Evite copiar textualmente las palabras de su Biblia. Entonces aquí yo puse, ¿verdad? ¿Cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Entonces en mis palabras yo puse, estábamos muertos, ¿verdad? Aunque muertos lo dice igual que el versículo, pero puse hundidos, como hundidos, ¿verdad? Cuando uno está hundido en el mar no tiene salvación. En nuestra lejanía de Dios, nuestra forma de vivir estaba alejada de glorificar a Dios. O sea que nuestras vidas antes no tenían nada que ver con Dios, estaban hundidas en la desobediencia y en nuestra forma de pensar, de vivir. Entonces vamos a seguir aquí.
Según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? Buscamos Romanos 3:23. Yo estoy subrayando los versículos que en esta Biblia nunca había subrayado, pero dije que ya llegó el momento de subrayar. Entonces subrayamos el 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben que ese fue un versículo que yo me aprendí desde niña? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces yo vuelvo aquí. A mí me gusta volver a copiar los versículos, ya me lo aprendí, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y están destituidos de chiquitico, ¿verdad? De la gloria de Dios. A mí me gusta hacerlo así. Ustedes lo pueden hacer en un cuaderno aparte o lo pueden hacer aquí por los bordes. Ay, si esto después termina lleno escrito, buenísimo. Eso significará que nos abocamos al estudio. Luego la pregunta dice: ¿ha pecado toda persona? Y dice: por cuantos todos. No dice alguno, dice por cuanto todos pecaron. Entonces la respuesta es sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? La condición de por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición? Pecadores. Y estábamos fuera de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Qué significa estar fuera de la gloria de Dios? ¿Verdad? Fuera de su paternidad, ¿verdad? Nosotros hemos sido creadas por Dios, pero cuando Dios llega a nuestras vidas y lo aceptamos como nuestro suficiente Señor y Salvador, es allí donde nuestra condición cambia de creación de Dios a hija de Dios. Entonces estábamos fuera, ¿verdad?, de la paternidad de Dios. Fuera y al alcance, o sea, fuera del alcance de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, por cuanto todos pecaron, todos, dice la palabra de Dios. Después la tercera pregunta, pero dice, la Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Juan 3:18. Entonces vamos a buscar Juan. Es muy bueno que nos aprendamos los libros de la Biblia, ¿verdad? Juan 3:18, para que podamos encontrarlos rápido. Y si no, le pueden poner sus tablitas aquí para indicar los libros, para que puedan empezar a ubicarlos chévere por sus nombres. Entonces vamos a buscar ¿cuál es el versículo? Juan 3:18, Juan 3, aquí está el 18, ¿verdad? Aquí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la pregunta? La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Porque no habíamos creído en él. Eso dice este versículo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para no ser condenados? Creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso es un versículo muy importante que también lo voy a copiar por aquí, pero a efectos del video lo hago después. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Porque no habíamos creído. Porque no habíamos, ¿verdad?, creído en él, ¿verdad? Entonces, qué maravilla. Hicimos el punto 1, 2
y 3 que es de la vida pasada, y eso es lo que teníamos, ¿verdad?, asignado hoy, que es el punto 1, la vida pasada. Esto que está al lado lo vamos a responder mañana, no se me adelanten. Así que bueno, chicas, chicos, hermanas, amigas, esto es lo que teníamos que hacer hoy y voy a hacer un resumen de 3 cositas importantes para recordar en estos 3 puntos de soy salvo. Luego, para ser salvo solo necesito creer que Dios existe, verdadero. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre, verdadero. Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas nuevas, falso, ¿verdad? Solo creer. Para mí, en estas tres puntos en que yo, ¿verdad?, hice hoy, para mí la palabra clave la voy a poner aquí, creer. Me impactó el versículo de Juan 3:18 y allí está hecho mi tarea de hoy.